de dar a conocer un poco más, si se quiere, la realidad de aquel país y que se pueda ver en directo a través de los distintos ponentes que va a haber, y que tiene una importancia, a juicio nuestro, realmente grande, porque lo tiene en el sentido de los aspectos relacionados con la cooperación, los elementos de la solidaridad internacional, del internacionalismo en definitiva, y al mismo tiempo que permiten, pues eso, dar a conocer la situación en estos países, en concreto, en el caso concreto de Venezuela, lo que allí está ocurriendo, qué cosas están pasando, cuál es la información de manera oficial que aquí se tiene en relación a aquel país, y por tanto el poder de primera mano, a través de distintas personalidades, ponentes, previsiblemente esté el embajador también de Venezuela en Madrid, y todos ellos pues darán una visión real de aquella situación. En estos tiempos donde los grandes titulares, a veces con grandes anécdotas, aunque tengan su importancia, oculten otra serie de realidades que tienen que ver con desarrollos de países, sobre todo en el caso concreto de Centroamérica o América del Sur, casos que en estos días estuvimos discutiendo y hablando, pues el papel de tal o cual ONG en un lugar o en otro, los 30 años del asesinato de Monseñor Óscar Romero, que ayer de alguna manera pues estábamos conmemorando de alguna forma por su papel, los pasos de avance que se dieron en El Salvador, que se dieron en Nicaragua, o el significado del ALBA frente al ALCA norteamericano, que dice que lleva la suma de países, de papeles, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, y, ¿por qué no?, en ese contexto, pues todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, que juega un papel también realmente importante. En esos contextos y en ese tipo de situaciones, los avances de determinadas nacionalizaciones en relación al petróleo o a otra serie de derivados del mismo, pues de todo esto y de lo que se pretende hablar, de lo que se pretende razonar y dar una información directa, realmente directa, a través de distintos ponentes que el 26, mañana 27 y 28, pues tendrán lugar en el Coto, en el Centro Municipal del Coto, y por tanto pues lo que hacemos es una invitación a todo el mundo para que pueda participar, para que pueda debatir y pueda al mismo tiempo pues adquirir seguramente que algún conocimiento más de esa realidad, que por otra parte, pues al margen de anécdotas está muy oculta en este país, al margen de anécdotas, de las visitas recientes de Rajoy con el amigo Álvaro Uribe. No sé qué geoestrategia se plantea por allí, pero en todo caso está perfectamente claro. Se avala a un país que carece absolutamente de derechos humanos y se acusa al otro, pues seguramente de lo contrario. Bueno, pues de este tipo de cosas conviene aclarar situaciones. Entonces, Manolo. De la plataforma que se llama Grupo Bolivariano de Asturias, como ya dijo antes Fuentes Estrada, ahí está, hay colectivos políticos y sindicales, y nosotros como Grupo Bolivariano pertenecemos a una coordinadora a nivel estatal, que tiene una página web en la que podéis encontrar información. Es simplemente coordinadora bolivariana y ya aparece, ¿no?, en cualquier servidor. A mí me gustaría dar sobre todo agradecimientos. Después el compañero Arjona a explicar un poco más el contenido del evento. ¿Por qué agradecimientos? Porque es importante decir que hay un grupo de compañeros que están aquí, algunos de ellos presentes, que sin ellos no sería posible el hacer este evento. Y a veces hay que decirlo también en público y reconocerlo. Entonces, gracias a todos los compañeros del Grupo Bolivariano de Asturias, que con su esfuerzo van a sacar adelante todo esto, y, lógicamente, gracias a las instituciones, aquí a la Agencia de Cooperación y Desarrollo, que está presente, que apoya económicamente y que apoya personalmente este evento. Y también gracias al compañero Jesús Montes, el concejal de cooperación de este ayuntamiento, que siempre está en estas batallas con nosotros. Simplemente eso, y le doy la palabra al compañero Javier, que va a explicar un poquito más. Tuvimos las mismas complicidades de la Agencia Asturiana de Cooperación del Ayuntamiento de Xixón, entonces ya están reiteradas los agradecimientos. Yo creo que resaltar también que el organizar un encuentro de esto suscita una unidad de la izquierda, entre comillas, que en otros eventos no se da. De eso nos felicitamos, nos autofelicitamos. Y es curioso, ¿no?, en una situación tan difícil, como acaba de comentar Jesús,
de Venezuela, que se suscita en el Estado español pues un cierto acercamiento, ¿no?, entre distintos sectores en la solidaridad con Venezuela. En estos momentos, por añadir alguna cosita más, es muy importante la historia. Estamos en los 200 años, en el bicentenario de las independencias de allá, y eso tiene la visión de allá, de la gente que se independizó, y son diversas esas miradas, ¿no?, al bicentenario, y está la visión nuestra, de aquí del Estado español, de las organizaciones, las que estamos aquí, las que vamos a organizar, y la de nuestro gobierno, ¿no?, que tiene una comisión del bicentenario, que preside nada menos como embajador plenipotenciario Felipe González, antiguo primer ministro, presidente de gobierno en términos exactos, y que coincidió en aquella época con otra celebración histórica como era el 5º centenario. Por ahí va la cosa, por ahí va también el interés en los debates que tratamos de suscitar aquí. Hay dos partes en el programa, una pública externa, ¿no?, las dos mesas redondas que hay, el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, y otras más internas que son de debate. Tenemos cuantificado aproximadamente un centenar de personas que vienen de todas las partes del Estado español, más los invitados de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de México, algunos que hay por ahí, ¿no?, en el sentido que queremos darle también, o se le quiere dar desde la coordinadora estatal, de que estamos hablando no solo de Venezuela, sino de un proyecto más amplio, alternativo, que se llama ALBA, ¿no? ALBA frente a ALCA, ALBA que lleva 5 años funcionando, ALBA que está planteando una serie de cosas tan importantes como se ha podido ver en la última cumbre de Copenhague sobre el cambio del clima, ¿no? Entonces, una posición común y una posición, bueno, de todo eso se va a querer hablar ahí con la voz de algunos representantes institucionales, ¿no?, de la embajada, del consulado, etcétera, pero también de los movimientos sociales de Venezuela, que no opinan exactamente lo mismo, aunque estén en el mismo proceso. Por ejemplo, vienen del barrio 23 de enero, un barrio histórico y combatiente de allá, una señora, una representante, llega mañana, y otros, ¿no?, un diputado del Parlatino, del Parlamento Andino, Carolus, que ha venido ya más veces a Asturias, y otra serie de gente que tenéis aquí en el programa, y yo no voy a extenderme. Fundamentalmente político este 7º encuentro estatal de solidaridad con Venezuela, fundamentalmente por la necesidad de abrir espacios de reflexión y de debate, pero también de contestación al discurso único que se nos coloca en relación a América Latina y a los procesos que se están dando. Por lo tanto, para nosotros es muy importante, bueno, pues que se pueda construir, ¿no?, y empezar a construir ese discurso que también pues pueda competir con el discurso que desgraciadamente se traslada la mayoría de las veces desde los medios de comunicación y que no se corresponde con la realidad de los procesos que están dando en América Latina. Por otra parte, también la necesidad fundamental, indispensable, de analizar el papel, como decía Javier, que está desempeñando el Estado español en esta presidencia de la Unión Europea respecto a América Latina, con la preocupación además importante de conocer que se acaba de invitar a la cumbre que se va a celebrar en Madrid a Porfirio Lobo, presidente ilegítimo de Honduras, que se están fortaleciendo los lazos y la voluntad de firmar un tratado de libre comercio con Colombia, a pesar que Colombia sigue siendo uno de los principales receptores de armamento vendido por España, y a pesar de que hay uno de los países sobre el que pesen más acusaciones de violaciones de los derechos humanos, de derecho internacional humanitario y de vínculos con el narcotráfico y la parapolítica. Y todo eso, pues lógicamente también contra la embestida que se está haciendo en los últimos tiempos, contra los procesos que están dando en Venezuela, en Cuba y en otros estados de América Latina, ¿no? Todo esto, pues yo creo que vamos a tener la posibilidad de debatir y de discutir y de reflexionar sobre ello en estos 3 días, y sobre todo también, bueno, desde distintos puntos de vista y desde la pluralidad del discurso y de las visiones, pero con el objetivo de construir pues ese discurso compartido, ¿no? Eso y el ánimo con el cual nosotros pues apoyamos, y además vamos a participar, y también, bueno, pues invitamos ahí a que abráis desde los medios de comunicación pues también un espacio, ¿no?, a este proceso de construcción y de reflexión alternativa y distinta, para conocer, pues yo creo que mucho mejor la realidad de América Latina.